Muy bien, pues estamos en Enfrentados, estamos conversando con Pedro Franque, quien es pues una de las personas más importantes en la elaboración del plan de gobierno que ofrece al país el señor Roberto Sánchez, candidato de Juntos por el Perú. Pedro, ¿cómo está? Volvemos con usted. Quería que pudiera desarrollar bien la pregunta que le estaba planteando, ¿no? y que la estábamos haciendo un poco rápido, pero es plantearle cómo creer, y usted como técnico que quiere tener un jefe, digamos un presidente que le permita trabajar con comodidad, si es alguien que cambia de opinión entre vuelta y vuelta. Entre Julio Velarde era una vergüenza y lo iba a votar el primer día, ahora ya dice que no, y un montón de cambios que ha tenido. Y su propuesta hoy día era promover inversión privada, una serie de actividades que no era lo que decía el señor Roberto Sánchez, para no hablar de Antauro Humala, que se paseaba con Roberto Sánchez y ahora usted dice que si él aparece, usted se va. Pero ya está ahí metido. Cuéntenos, por favor. Bueno, lo de Antauro Humala ya Roberto Sánchez ha dicho que no está metido, sino que está afuera, que no es parte del equipo, que no tiene ningún cargo, que no es parte del partido y que no es nada de nada. Y yo ya dije muy claramente lo que ustedes saben, ¿no? Que si él entra yo salgo, lo cual estoy acá adentro, o sea que ya creo que el mensaje está suficientemente claro, ¿no? Yo insisto en esta idea, ¿no? Uno va a la primera vuelta, se va a la primera vuelta, tenemos 38 partidos y los partidos tienen que diferenciarse, hacen sus propuestas, salen los resultados de la primera vuelta. Los resultados de la primera vuelta, Roberto Sánchez los lee y yo también, como que hace falta un gran acuerdo de gobernabilidad en el Perú. Los resultados son fragmentados, a nuestro juicio hay un gran riesgo en el fujimorismo, porque es una propuesta que amenaza con el autoritarismo, que amenaza con capturar todos los poderes y que además ha generado un desorden fiscal tremendo. Y frente a eso hay que generar un gran abanico de gobernabilidad. Tenemos que hacer una alianza que incluya al Grupo de Oro Nación, que incluya al Grupo de Por un Buen Gobierno, que incluya a un conjunto de fuerzas sociales para darle una mirada, digamos, de estabilidad al país en los próximos 5 años. Y cuando uno se plantea hacer esas alianzas y lograr esa confluencia de esfuerzos, tiene que plantearse un programa de gobierno que sea consistente con esa confluencia de fuerzas que uno tiene que buscar. Entonces yo lo veo que es perfectamente consistente con alguien que lee la coyuntura política, ve unos resultados electorales. Los resultados electorales seguramente no son los que yo quería, seguramente tal vez no son los que Roberto Sánchez quería, seguramente quería mucho más votos, pero son los que son. Y frente a esa decisión democrática del pueblo peruano, que tiene que ser respetada, que no podemos estar hablando de fraudes inexistentes, uno tiene que leer esa realidad política y replantearse las propuestas que uno tiene. Doctor Franque, buenas noches. Lo saluda Juan Carlos Tafur. Una pregunta directa. Hola, Juan Carlos, ¿cómo estás? ¿Del plan económico de Juntos por el Perú se va al tacho de basura entonces? Bueno, yo no diría que ir al tacho de basura, pero supongo que a mi juicio tenemos una propuesta que es una propuesta adecuada a estas nuevas circunstancias. Ahora, Anaí Durán, que fue casi congresista electa de Juntos por el Perú, habló de Venceremos, a la agrupación de la cual usted formaba parte inicialmente, como de la izquierda bacán, y ahora resulta que son socios políticos. Mira, Juan Carlos, tú sabes que en el debate electoral pues se dicen muchas cosas en el afán de diferenciar y en la polémica. A veces siempre hay una serie de diferenciaciones, ¿no? De críticas a otros grupos, porque es la lógica de la competencia electoral, ¿no? Yo tomo eso como lo que es en ese momento y insisto, hay un esfuerzo por hacer una coalición amplia de fuerzas. Y en eso es en lo que estamos. Creo que eso lo requiere el Perú para tener un gobierno estable de 5 años, con una política económica que mejore las condiciones de vida de la población, que reduzca el precio de los combustibles que está golpeando a los hogares peruanos, que reduzca efectivamente la pobreza, que le dé oportunidades a los emprendedores. Eso es lo que necesitamos. Doctor Franque, usted cuando fue ministro de Economía en el gobierno de Pedro Castillo, dijo que no hacía falta cambiar la Constitución para hacer las cosas que el Ministerio de Economía tenía que hacer. El candidato Sánchez cree que lo mejor sería cambiar la Constitución. ¿Usted lo ha convencido, ya le ha explicado a Sánchez que estaba equivocado? Bueno, hemos presentado ahorita todas estas propuestas económicas y todas estas propuestas económicas son perfectamente viables sin hacer un cambio de Constitución. Ahora, hay que aclarar que quien ha hecho un cambio de Constitución es el fujimorismo.
Y no es un cambio menor, ni en la parte política, en las cuales ahora los presidentes se vacan cuando quieren por cualquier cosa y el Congreso es omnipotente, ni en la parte económica, porque ahora en la práctica se ha establecido que el Congreso tiene iniciativa de gastos y ha llevado esta situación en la cual Julio Velarde mismo ha dicho las leyes del Congreso amenazan la estabilidad macroeconómica. Eso es a lo que nos ha llevado el cambio constitucional de facto que ha hecho el fujimorismo en el Perú. Junto con Roberto Sánchez y la bancada de Perú Libre y toda la gente, ¿no? En el Congreso ha habido una confluencia de opiniones. Pero quería preguntarle, ¿le sigue picando el ojo cada vez que ve automóviles bonitos por las calles? ¿Y le va a poner impuestos? A mí lo que me molesta es la injusticia, la desigualdad, la pobreza, el hambre. Las cifras últimas de pobreza muestran que 30% de familias no completa sus comidas una vez a la semana. En este país, donde el precio del cobre está a $6 la libra, donde hay un despegue agroexportador, eso no es posible. Eso no lo podemos aceptar. Y para eso se requiere inversión privada. Ustedes ha dicho que va a estar muy a favor de eso. ¿Es correcto? Que es un cambio con respecto a Sánchez en la primera vuelta. Bueno, sí, efectivamente, inversión privada fue un punto esencial para generar empleo. Hay que promover la inversión privada en una serie de sectores, hay que dar apoyo en particular a los pequeños emprendedores, a los comerciantes, a los transportistas que tienen su pequeño negocio, porque son esas familias, los pequeños agricultores, donde la pasan peor económicamente. Y tenemos por otro lado hacer que la industria, las nuevas tecnologías, los servicios se desarrollen para generar masivamente empleo, que es la forma como otros países han logrado resolver este problema. ¿Usted promovería la inversión privada en Petroperú? Y eso es principalmente un tema privado, eso es efectivamente un tema privado con apoyo del Estado. Las alianzas público-privadas o más ampliamente la conjunción y coordinación entre el sector público y el sector privado es esencial para que esto avance. ¿Y usted promovería? El sector privado tiene un rol fundamental, desde luego. ¿Usted promovería la inversión privada en Petroperú? Mira, yo creo que Petroperú tiene el principal problema es que tiene que tener un directorio y una gerencia altamente calificados. Tenemos un problema en Petroperú que es que rotan los presidentes, los directorios y los gerentes a cada rato, y lo que tenemos que lograr es algo similar a lo que se ha logrado con el Banco Central de Reserva. Si lo hemos logrado ahí, ¿por qué no lo podemos lograr también en Petroperú? Un directorio estable, de gente altamente calificada, con una gerencia altamente calificada, estable, que tenga los mejores conocimientos internacionales, y eso es lo que nos puede dar una buena empresa. Ojalá que sea así, que haya un gobierno corporativo y no los gobiernos corporativos que se decidían en Zarratea, cuando el señor Pedro Castillo asignaba los contratos de manera tan indebida y los gerentes y los presidentes los ponía Pedro Castillo y Perú Libre. Ojalá que eso cambie en el futuro. Muchas gracias, No sé doctor si Frank, le agradecemos mucho su pregunta o es una opinión. Un comentario Buenas a partir de noches. su comentario. Buenas noches. Buenas noches, doctor Frank, le Como tú dices, agradecemos mucho. efectivamente lo que necesitamos es un buen gobierno en Petroperú, en Ojalá. resumen.